Claro, uno dice, bueno, no, pero la Iglesia luego va a volver a levantar las excomuniones. Bueno, depende. Quiero decir, el problema es que yo creo que vamos en un camino, que es lo que yo decía antes, que puede hacer llegar a un punto en el que no. Y ahí es donde estamos en estas cuestiones, porque este es uno de los puntos donde en todos los formularios doctrinales que se piden a la fraternidad para intentar solventar la situación se les exige y sistemáticamente se niegan, que es el tema de del tema de la validez de la Santa Misa, que no, ellos reconocen la validez, pero a continuación te dicen, pero la intención del celebrante está tan dudosa que se podría sostener que en general pues no se da. Luego además está el tema de la reordenación de sacerdotes, como ellos llaman, que vienen a la tradición, ¿no? Porque ellos tienen como práctica la reordenación sub conditione, porque dicen que no se puede fiar de las traducciones oficiales de los ritos. Esto está en la página web de la fraternidad en artículos explicado. Bueno, entonces, ¿el problema cuál es? Que la Iglesia siempre ha enseñado que los sacramentos obran ex opere operato, cuando tienen las condiciones de materia de vida, forma válida, ministro válido, intención mínima de hacer lo que hace la Iglesia. No exige la perfección personal del ministro, esto lo sabemos por el catecismo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque es que esto es necesario para la constitución de la Iglesia. No puede haber una duda objetiva moral continua sobre la validez de los sacramentos. Y esto es una constante en la enseñanza de la fraternidad, ¿no? Entonces, claro, cuando se difunde la idea de que puede haber invalidez por la falta de intención de los obispos a ordenar sacerdotes, eso está en la homilía de la consagración episcopal del 88, esto es gravísimo. O de la validez de órdenes conferidas con fórmulas aprobadas por la Santa Sede, esto está, insisto, documentos oficiales de la fraternidad. O la validez por la intención, la falta de validez por la falta de intención de la misa celebrada según el Novus Ordo, incluso siguiendo escrupulosamente las rúbricas, ¿no? Esto, ahí tienes una lógica muy peligrosa, porque entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el fiel? El fiel tiene que sospechar continuamente si el sacramento que le están dando es válido o no. Fíjate que la Iglesia normalmente exige el mínimo para la validez de los sacramentos, ¿no? Y por eso dice, oiga, no, en muchos casos, oiga, usted vaya a misa, ¿no? Es que el sacerdote hace o dice esto o lo otro. ¿Utiliza las palabras de la consagración? ¿Es pan y vino? Pues mire usted, póngase un tapón en los oídos, pero ahí está el Señor presente, ¿no? Y cuando se empieza a poner en duda esto es una cosa, en mi opinión, terrorífica, porque estamos además en un punto que constituye algo esencial de la Iglesia, que es la seguridad moral. Es que es lo que nos separa, por ejemplo, de los calvinistas, que tienen el problema de la predestinación en el sentido que lo entienden ellos, ¿no? Y la falta de referencias. Nosotros entendemos que los sacramentos nos dan una seguridad. Si tú te confiesas con un sacerdote, recibes la comunión en una misa donde se utilice la fórmula de consagración válida, si vas por el camino sacramental que la Iglesia te dice oficialmente que es el válido, tú tienes la certeza moral de que estás caminando hacia el cielo. Si introducimos esta duda en la Iglesia, rompemos el centro de lo que es la Iglesia como fuente de salvación o como instrumento de salvación, ¿no? Entonces, a mí me parece que este es un punto gravísimo en el que la fraternidad debería escuchar y debería reconsiderar sus posturas, las oficiales. Entonces, una cosa es criticar los aspectos prudenciales de la reforma litúrgica posterior y no consecuencia de necesariamente al Concilio Vaticano II, y también denunciar abusos gravísimos cometidos durante décadas, y actualmente también, o preferir con fundamento la liturgia tradicional. Y todo esto se puede perfectamente sostener, porque todas otras cosas yo lo hago, ¿no? Pero otra cosa es distinta decir que lo que se llama, y voy a utilizar el término de la fraternidad, Novus Ordo Missae, porque es un término muy de la fraternidad, o misa nueva, ¿no? Promulgado por la autoridad suprema de la Iglesia para el culto público universal, es en sí mismo dañino para la fe, que esto es lo que más o menos se suele decir, ¿no? En torno a la fraternidad. Peligroso para las almas o sospechoso de invalidez en cuanto tal, sospechoso. Ellos no afirman que sea inválido, pero Monseñor Lefebvre dice que en la práctica un sacerdote, incluso aunque cumpla escrupulosamente las rúbricas, habla que por el contenido protestante que hay, que esto habría que discutirlo, pero bueno, no es la cuestión que vamos a discutir, ya sería dudosa la validez. Entonces, aquí ya no estamos, aquí es una crítica disciplinar, es una cuestión eclesiológica, es centro de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la doctrina católica tradicional, desde Trento, enseña que la Iglesia asistida por Cristo y el Espíritu Santo no puede imponer universalmente a los fieles una ley o una disciplina nociva para la salvación, porque la Iglesia es indefectible, ¿no? Entonces, y esto está en Suárez, pero sobre todo en Belarmino, el doctor de la Iglesia, y otros sostienen que la Iglesia no puede errar universalmente en aquello que propone a toda la Iglesia como seguro para el culto y la vida cristiana, ¿no? La Iglesia puede equivocar, los pastores de la Iglesia en algunas cosas concretas, pero cuando propone algo de forma universal y necesaria, no puede errar. El Concilio de Trento, al defender los ritos recibidos por la Iglesia, presupone precisamente esa confianza sobrenatural en la asistencia divina. Entonces, si se afirma que durante décadas la Iglesia latina entera, porque no hablamos de la Iglesia oriental, que esto también a veces se suele olvidar, pero la Iglesia latina entera ha sido obligada a un rito malo, dañino o corrosivo para la fe,
Y esto lleva a que, como saben ustedes, la fraternidad se diga a los fieles de la fraternidad que no asistan a misas Novus Ordo, aunque estén celebradas de manera escrupulosamente clara y siguiendo las rúbricas. Se dice que estaría mal hacerlo y que se puede cumplir el precepto dominical si uno no puede ir a una misa de la fraternidad en concreto. La conclusión que hay es gravísima, porque sería que la Iglesia Universal había fallado en algo esencial ligado al culto público. Y esto es difícil de ver. Entonces, no negamos los problemas reales y objetivos de la liturgia que viene por el Vaticano II, y eso se puede combatir, incluso buscar cambiarlo de todas las maneras, pero claro, el decir que la Iglesia ha dado un culto que es nocivo para las almas y dañino está mal, ¿no? Y desde luego, sacerdotes que hay por ahí, alguno que dice que está 100% de acuerdo con las tesis de la fraternidad, pero celebra la misa nueva, son incoherentes. Es decir, si uno está de acuerdo con la tesis de la fraternidad, no podría celebrar la misa nueva que llaman en la fraternidad, porque estaría haciendo daño a las almas. Primero de julio de 2026, un día que pasará a la historia cargado de tristeza y marcado por la rebeldía de un grupo salido de la Iglesia Católica, literalmente salido porque ha escogido el camino de la división y del cisma. Estoy hablando de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, y duele particularmente que esta fraternidad utilice el nombre de un Papa Santo, Pío X, en contra del Papa actual, nuestro Papa León XIV. El día de ayer, el Papa escribía a esta fraternidad realmente suplicando y a la vez ordenando que se detuvieran consagraciones episcopales que no tienen el mandato pontificio. Es un delito gravísimo contra la unidad de la Iglesia, lo que estaba por suceder y que hoy finalmente ha sucedido. Los miembros de esta sociedad sacerdotal pues han seguido el camino de la desobediencia y han marcado una herida profunda en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Esto nos lleva a tres palabras importantes que debemos tener bien presentes. Primero, necesitamos espíritu de penitencia. Este es un dolor muy grande para el corazón del Papa y es un dolor muy grande para todos los que amamos la Iglesia. Así que es necesario hacer penitencia. Consiguientemente, una segunda palabra, la palabra conversión. La celebración santa de los sacramentos y la enseñanza correcta de la doctrina católica son la mejor defensa para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Y por último, no perdamos la esperanza. No la vamos a perder. Sabemos que Dios es más grande que la obstinación humana y más grande que el poder del pecado. Por eso no perdemos la esperanza, por eso seguiremos rogando para que por caminos que solo la providencia de Dios conoce, se pueda recuperar la unidad de la Iglesia, no solo con este grupo rebelde bajo capa de defensa de la tradición, sino con todos aquellos que se han apartado de la comunión, porque la súplica de Cristo tiene que prevalecer, que haya un solo rebaño y un solo pastor. Gracias por escuchar este mensaje, gracias por hacer penitencia, por trabajar en tu conversión, por amar al Papa y por conservar la esperanza. Que Dios nuestro Señor nos bendiga. Amén.